Todos nos complementamos y necesitamos unos de otros para aprender y sostenernos. Analiza qué es lo que más disfrutas hacer y las aptitudes que tienes para ello. Carolina, la mujer de hoy, presenta el segmento Vida y Plenitud. Ya estamos listos para presentar a nuestro invitado, el doctor Haroldo Cabrera Mancio, médico y cirujano, con especialidad en ginecología y obstetricia y una amplia gama de estudios en medicina complementaria. Y está hoy con nosotros para conversar sobre el tema problemas de la columna vertebral, causas y soluciones. Haroldo, buenas tardes, bienvenido a la radio. Buenas tardes, Carolina, muchas gracias por la invitación. Es un gusto, como siempre, compartir contigo. Y hoy, que es el primer programa del año 2019 ya, vamos a hablar un poquito sobre algunos problemas, enfermedades, patologías de la columna vertebral. Y vamos a tocar básicamente lo que es dolor, sus implicaciones, cómo se origina y cómo se podría tratar de una perspectiva más amplia, integrativa, complementaria, como siempre lo hacemos. Ok. Principiemos hablando sobre la anatomía de la columna vertebral. Básicamente la columna pues es un apilamiento de vértebras que tienen como objetivo proteger la médula espinal. Tenemos 33 vértebras, 7 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, el sacro, que como su nombre lo indica, desde la psicosomática es el hueso sagrado. Eso es el lo de que, la colita. El hueso sacro, que tiene 5 segmentos, 5 vértebras fusionadas, y el coxis, que también tiene fusión de 3 segmentos coxígeos. A su vez, la columna vertebral tiene ligamentos y tiene músculos que le ayudan a mantener protegida esa médula espinal y a tener cierta movilidad hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados, y cierta torsión también. Recordemos que en algún momento los primates que nos antecedieron pues caminaban sobre 4 patas, y nosotros en algún momento empezamos a caminar solo sobre 2, lo que se llama la bipedestación. Pues ese esfuerzo de mantenernos de pie todo el tiempo, de trabajar toda la musculatura, las articulaciones, los ligamentos de la espalda, pues lógicamente trae consecuencias, y algunas de ellas son las tensiones, el dolor. Ahora bien, hablando de cosas interesantes sobre las patologías de la columna, sabemos que el 80% de las personas en algún momento de la vida van a padecer un dolor lumbar, que es muy, muy frecuente. Y sabemos también, por lo que hemos platicado acá y lo que hemos escuchado de todos los compañeros que están contigo todos los días, el dolor no es más que el reflejo de las tensiones del alma. Si no Eso sabemos en qué parte están, para hacerlo más sencillo, Haroldo, la parte lumbar, ¿se puede decir que es donde, en el caso de nosotras las mujeres, donde nos llegan los broches del brasier, a esa altura? No, esa es la parte dorsal o torácica. ¿De cuál? ¿Más arribita? Más abajo. Más abajito. Sí. O sea, entre de la cintura para el abajo, brasier, digamos. de la cintura para abajo de la parte lumbar. Entonces, cuando uno la dice que ya dice uno, la parte baja de la espalda lumbalgia, baja. es un dolor de espalda baja. Ok, ya, gracias, ya me ubicaste. Y por ejemplo, tenemos que ir saltando un poco a propósito de lo que tú acabas de mencionar. Recordemos que dije que abajo de las vértebras lumbares estaba el sacro. Uh-huh. Y a veces el sacro se horizontaliza. Entonces hay mujeres que tienen más prominentes sus glúteos porque tienen una horizontalización del sacro. Eso te iba a decir. Esa es una como malposición que va a forzar los músculos lumbares o de la espalda baja a estar en contracción todo el tiempo, y eso puede ser una causa de dolor lumbar. Entre mis curiosidades que te quería preguntar era eso, si por raza, porque entiendo que también las mujeres o los hombres, los de raza negra, tienden más a tener el sacro horizontal. Y también está lo contrario, cuando hay debilidad de los músculos abdominales, hay un aplanamiento del sacro, entonces las personas tienen como sumida los glúteos, y eso también puede producir dolor a otro nivel. Okay. Todas las articulaciones, todos los huesos que comprenden el sistema esquelético están comunicados.
a través de un sistema de fascias. En el pasado, cuando estudiamos la anatomía, pues lo estudiamos todo por partes, todo separado. El miembro superior, los miembros inferiores, incluso la columna, la pelvis, la cabeza. Pero en realidad, todo conforma una unidad. Y están interconectados a través de las fascias. Las fascias son como envolturas que tienen receptores, que tienen terminaciones nerviosas, que tienen vasculatura. Y esas fascias son los que hacen que los dolores puedan reflejarse. Entonces hay dolores referidos. Por ejemplo, dolores de cabeza en la parte temporal, en la parte del sentido que le llamamos, pueden deberse a problemas o malposiciones de las vértebras cervicales. Y no es un dolor local, sino que es un dolor que tiene como origen algo a distancia, es un dolor reflejo o referido. Eso, los doctores Simonton, que hablaron de los puntos gatillo, de los puntos trigger, hicieron un mapeo muy interesante sobre ese tema. Yo tengo los 2 tomos y me ha servido muchísimo para el diagnóstico de algunos dolores que no tienen solución, cuando uno se da cuenta de que son dolores no locales, sino dolores referidos. Tú dijiste hace un ratito que un buen número de personas en algún momento en nuestra vida padecemos de dolor lumbar. Así es. ¿Por qué? Hay varias causas. Una de ellas, lo acabamos de mencionar, es la tensión psíquica. Son dolores tensionales, porque también podríamos decir que el 85% de los dolores de espalda no tienen una causa particular diagnosticable. No podemos enseñar, es una causa anatómica, pues es un gran error de la medicina actual. Tratar de explicar todo el origen del dolor a través de un diagnóstico anatómico. No hay una relación directa entre lo que es un daño físico y un dolor resultante. No hay una relación directa, eso es lo complicado. Entonces se hacen los estudios y la mayoría de las veces esos estudios, en vez de ayudarnos a encontrar una causa, nos complican más y nos confunden más. Hay un bastante porcentaje de error en la interpretación de los estudios radiológicos, de tomografía, de resonancias magnéticas. Hay otro porcentaje de error en la interpretación de la persona, que la victimiza, como acabamos de hablar hace un momento, que la hace entrar en pánico, en miedo, por lo tanto la paraliza, y que es causa de que el dolor no termine de repararse. Porque la mayoría de los dolores, si no se hace absolutamente nada, más que darle tiempo al cuerpo, a la naturaleza, para resolviéndose. Muchos de los dolores se resuelven solitos, sin hacer nada, solo con cierta movilización, no más, porque vamos a hablar también que la mejor terapéutica para el dolor es el ejercicio. Pero como tal, como un medicamento, podríamos decir que también está relacionado a la dosis. Entonces, si hacemos demasiado ejercicio, podemos hacer un daño. Y lo que queremos es favorecer la curación. Entonces, más que todo, es un ejercicio de estímulo. Porque si hacemos un ejercicio exagerado, vamos a producir más dolor y no vamos a permitir la recuperación. Y es que cuando hay dolor, hay como un reflejo de, por ejemplo, si me duele la rodilla izquierda, sobrecargo la derecha. Así es. O sea, le hago como una contraparte y entonces termino también con dolor en la rodilla derecha. No sé si en la columna funciona así, que haya como compensación. Lo que acabo de mencionar, hay como reglas biomecánicas en donde hay una comunicación total de las fascias, desde la cabeza hasta el dedo pequeño, todo. Entonces, esa interconexión de las fascias va a permitir que una alteración en una parte del aparato biomecánico, que es músculo, que son tejidos blandos, que son huesos y articulaciones, pueda provocar un dolor en otra parte. Y me recuerdo mucho, yo lo he contado, de mi paciente mayor que se quejaba de un dolor de cabeza en la parte posterior, en la parte occipital. En la parte superior del cuello, en la parte occipital, parecía un dolor crónico. Y yo pensé que podía ser algo dental, porque también el aparato masticatorio está relacionado totalmente con la musculatura y con las fascias cervicales. Y además puede tener interconexiones a través del sistema nervioso con el hombro, con la rodilla, con desde los dientes, ¿verdad? Sí. Entonces lo mandé con un odontólogo viejito, de mucha experiencia, el doctor López. Y él, desde que lo ve entrar, le dice
párese, camine, Ay, lo cuatro. adelante, camine para acá, vuelva a regresar, Así vuelva a hacían caminar. antes, sí. Y lo vio y le digo, mire, me dijo, mire doctor, el problema no es de la boca, le dijo, el problema son las botas, me dijo. Y Lo entonces, que, como estaba calzado, lo que usa para... sí, el calzado. Y entonces cuando yo lo revisé me di cuenta que él tenía un tacón más alto que el otro. Tenía una forma de caminar incorrecta y era porque le habían puesto unas plantillas, ya investigando a conciencia el caso y con la pista fantástica que él me dio. Había perdido una plantilla de hace como 2 meses y entonces estaba solo con una plantilla. Y entonces caminaba de una forma desbalanceada, que desajustaba la pelvis, desajustaba todo el aparato de la columna vertebral y repercutía en la cabeza. Creo que la cosa es, lo hice un par de días, no pasa nada, pero tenía sí 2, 3 meses, persiste. entonces, claro. Entonces al corregir el problema, o maravilla, se quita el dolor de cabeza. Que eso te iba a decir también a nivel de posturas, porque es cómo nos sentamos, cómo nos acostamos al dormir, al caminar, todo eso va Las posturas es otro tema desnivelando fabuloso. la columna, hasta el equilibrio. Por cierto, tengo un material para compartir que básicamente son láminas de posturas correctas e incorrectas, muy bonito, que a los que nos escuchan les pueden servir de bastante para Pero no están hoy en el tratar, contenido. sí, en el ahí contenido. están. Ok, Y para miren, prevenir. ahí está. Aprovechemos a recordar entonces o a informar que sí hay contenido para compartir. Lo quiere por WhatsApp, le llega el link si usted pide contenido al 5511-9890 y en Facebook encuentra directamente el link. Carolina, la mujer de hoy, allí nos encuentra y lo puede descargar. Dime entonces, las posturas son Incluso importantes. Pero hay cosas, Haroldo, que en las posturas con la edad, por ejemplo. También. Y ves, sabes que me da cosa porque son, por absurdo que puede sonar, cuando una mujer jovencita empieza a desarrollar senos, su busto, pero le da vergüenza, Claro, se encorva. eso se llama una cifosis, pero no es real, sino que es postural, por la contractura forzada del aparato muscular. O cuando estamos embarazadas, que la tremenda panza Hay y una ¿cómo te hiperlordosis, que es la Todo tiene curvatura nombre. del Sí. lumbar, la curvatura lumbar, ¿verdad? Se exagera y esa hiperlordosis va a producir un dolor lumbar, el dolor clásico de la persona embarazada y que la hace colocar una mano atrás para sostener la columna. Qué rico meter una almohadita. Claro. O encoger las piernas Todos cuando estás son acostado, posturas. se aplana tu columna. Y Por queda lo tanto, es muy importante las posturas. Y en cuanto a los tratamientos, pues hay muchos. A lo que quería llegar es que en la medicina convencional, que básicamente se limitan a tratar de dar una explicación anatómica del dolor, y por eso son los estudios, la radiografía, las tomografías, las resonancias, que es lo primero que mandan, y que en vez de darnos una ayuda, muchas veces nos alejan de la verdad y nos confunden. Eso lo que hace es favorecer la exageración de la receta médica de analgésicos, no esteroideos, de analgésicos opioides, de fentanilo, de oxicodona, que solo matan el dolor, lo esconden y son adictivos y producen muertes. Hay mucha gente que por sobredosis de fentanilo muere. Hay muchos colegas anestesiólogos, pero no muchos, algunos que por su trabajo tienen acceso a este tipo de sustancias y padecen de algún dolor, que se sobredosifican y se han muerto. Se han vuelto adictos. En el caso de los ancianos, Haroldo, que si se va sumando a la edad la osteoporosis o la osteopenia, o cuando los niños, porque es otro opuesto, digamos, cuando estás en el desarrollo, uno de mis hijos que creció, se estiró así, pegaba unos gritos. Claro. Cuando estaba creciendo, porque son como estirones de muchos centímetros en poquito tiempo. Todo eso es muy interesante, el tema da para muchísimo, porque por ejemplo en los niños podemos hablar de lo que es la escoliosis. Y hay una escoliosis idiopática, o sea que no tiene una causa aparente. Me encanta la palabra. Pero también hay una escoliosis postural, por lo que tú acabas de mencionar, por ejemplo, cuando las niñas tienen el desarrollo mamario y tienen demasiado, tienden a encorvarse para esconder su busto. Eso también produce malformaciones, pero que no son reales. La escoliosis es una deformación de la columna en el sentido lateral. Son personas que si las vemos de frente tienen un hombro más bajo que el otro. Y recordemos de que el cuerpo tiene que tener un equilibrio a nivel de los globos oculares
y a nivel también de la cóclea para mantener un equilibrio. El cuerpo compensa. Entonces tienen contracturas compensatorias que las hacen tener dolor permanentemente. Y esa desnivelación de hombros, como porque a veces es poquito, Parece pero ahí muy poco. está una de mis maestras, Asha Clinton, que con ella vemos lo de AIT, dice, solo te ve venir. Y ya, si te abraza y si te da la oportunidad, te dice bla, 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 bla. O sea, te describe como que qué está pasando en tu vida a nivel emocional. Así es. Porque hasta ahí reflejamos. Así es. Pero decía yo que lo que hay está pasando. escoliosis reales, óseas, en donde hay verdaderamente una curvatura lateral y hay una rotación. Entonces se llaman rotoescoliosis, de concavidad derecha y concavidad izquierda, que tienen como una S lateral, la columna. Que muchas veces, dependiendo del grado de curvatura, pueden necesitar incluso de cirugía, de unas barras que corrigen esa curvatura. Pero la mayoría de las veces son asintomáticas y permiten a la persona vivir sin ningún problema. Voy a llegar a eso, pero la mayoría del dolor, ya lo dije, hay un 85% de los casos que no se explica la causa del dolor. Es un dolor que combina toda la tensión psíquica expresada a través del cuerpo. Hay un personaje muy famoso que es el doctor John Sarno. Él era americano, nació en Nueva York, se formó en Nueva York, nació en 1925 y murió en el 2017, casi a los 94 años. Se graduó en el 50 en Columbia y él era un médico fisioterapeuta que trabajaba en rehabilitación. Y él desarrolló su propia teoría a raíz de que se dio cuenta de que los tratamientos convencionales no llegaban a la verdadera causa del dolor, que eran paliativos, que las cirugías muchas veces en vez de mejorar empeoraban al paciente y que los medicamentos también solo aliviaban los síntomas. Entonces él desarrolló toda una teoría y concluyó en lo que él le denominó el síndrome de tensión miocítica o miocitis tensional. Síndrome de miocitis tensional se llama. Claro, fue criticado por toda la comunidad médica porque hasta entonces nadie había hablado de ese tema y mucho menos en una época en donde no había un fundamento que lo pudiera explicar. Él solo eran sus observaciones clínicas, sus resultados con más de 10,000 pacientes, se escribió muchos libros, incluso es un tema que me gustaría tratar algún día. Tiene varios libros, la conexión mente-cuerpo, curación de la columna vertebral, las 2 dimensiones, tiene muchos libros interesantes que es la historia de su vida. Pues el doctor Sarno decía de que el dolor en las fascias musculares era debido a problemas de tensión emocional, a depresiones, a ansiedad, a insatisfacción laboral. Fue tanto expandiendo su explicación que no solo se limitó a la columna, sino que muchos de sus discípulos en América y en Europa empezaron a hablar también de que eso mismo se podría aplicar a problemas urinarios, a las personas que orinan demasiado, que mantienen alguna tensión en el piso pélvico, o personas con síndrome de colon irritable, o problemas incluso de dermatitis, que todo tenía una explicación de cómo el cerebro, a través de unas vías reales de comunicación a la parte física, somatizaba toda la tensión psíquica. Y últimamente, a través de los estudios de las neurociencias, se ha podido demostrar que todo lo que el doctor Sarno decía, si bien es cierto, no todo era correcto, la mayoría de lo que él explicaba y explica en sus libros estaba muy bien encaminado. Y eso ha venido a favorecer mucho el enfoque integrativo del tratamiento del dolor, porque nosotros nos vamos a limitar a dar analgésicos, que es lo que hace la ciencia convencional, o a recomendar cirugías que, si bien es cierto, han disminuido muchísimo los riesgos porque ahora se hacen microcirugías y se usa láser, por ejemplo, para cirugías de disco, o se utiliza también algunos tratamientos que son de mínima invasión de radiofrecuencia. No amerita en muchos casos que se llegue a ese extremo, porque en muchos casos se pueden resolver con otro tipo de alternativas o de técnicas. Tú sabes que tenemos bastante experiencia por años en trabajar la terapia neural. Entonces la terapia neural no es más que la aplicación de un anestésico local, que es la procaína, que tiene un metabolismo local y no un metabolismo hepático como las amidas, que son los otros tipos de anestésicos, y que eso nos permite tener una acción en el punto donde se infiltra, que es desinflamatoria,
que es analgésica, que mejora la circulación y que por sobre todo mejora la conducción del sistema nervioso a nivel local y también a distancia. Pues al mejorar todos esos elementos vamos a favorecer la autocuración, porque mencioné al principio que si un paciente tiene un dolor, por ejemplo, porque cargó algo muy pesado y tiene un lumbago, tiene una contractura, si hace un reposo combinado con un cierto tipo de movimiento, porque contrario a lo que la gente dice, no se mueva, el movimiento, como lo voy a explicar en un ratito, favorece la curación por muchas razones. Cuando una persona no hace nada más que tener un reposo relativo y un movimiento adecuado, el paciente en semanas o en meses, en caso extremo, se cura solo. Pero si el paciente cae en manos equivocadas y empiezan las radiografías y los ultrasonidos y las resonancias magnéticas y toda la aparatología diagnóstica que existe hoy día, incluso puede parar en un quirófano, en una cirugía innecesaria, que no solo no lo va a mejorar, sino lo que es peor, lo va a agravar y lo va a volver un paciente crónico. Por lo tanto, cuando uno combina técnicas complementarias como la terapia neural, que se puede trabajar a nivel tejido blando, por ejemplo subcutáneo, intracutáneo, se puede trabajar en los ligamentos, se puede trabajar en las fascias, en el músculo propiamente, en esos puntos de contractura que se llaman puntos gatillo, muy efectivo. También se puede trabajar en las articulaciones facetarias. Y recordemos que la columna tiene como conformación fundamental la vértebra. Y la vértebra no es más que la unión de un arco y de un cuerpo. El cuerpo es la parte más grande que se apila una sobre otra y entre los cuales hay unos amortiguadores que se llaman discos y que están con ligamentos que los protegen cuando uno de estos discos por sobrecarga, por sobreestrés, rompe los ligamentos que lo contienen, pueden protruir. Y esa protrusión del disco, que puede ser central o puede ser lateral, puede teóricamente comprimir las raíces nerviosas laterales y eso producir un dolor, tanto a nivel cervical, por ejemplo, problemas de gente que tiene adormecimiento en el brazo, debilidad en la movilidad, que son casos extremos que sí podrían llegar a necesitar una cirugía. O también un daño a nivel de las vértebras lumbares y sacras, a nivel de L4, L5, S1, sacra 1, lumbar 4, lumbar 5. Podría haber un daño a nivel de las raíces del nervio ciático. Y por eso es de que se habla mucho del síndrome de ciática, que es una inflamación de las raíces ciáticas que se extienden desde el glúteo hasta el pie. Entonces son personas que tienen un dolor de moderado a severo que le puede llegar a inhabilitar completamente, a obligar a permanecer en cama. Cuando un paciente tiene un problema así y se diagnostica que se debe por un daño anatómico, que sí es real, que es compresivo, pues obviamente hay que entrar a descomprimir esa raíz. Pero aún ahí, voy a hablarlo, tenemos recursos de la medicina complementaria que se pueden utilizar antes de una cirugía. Pues con la terapia neural podemos trabajar en las articulaciones facetarias. Las articulaciones facetarias son las que van a permitir la unión entre una vértebra y otra. Y no es una unión fija, sino que es una unión como los huesos del cráneo, sino que es una articulación semimóvil que va a permitir cierta rotación, cierto movimiento lateral o una inclinación hacia adelante o una extensión hacia atrás de las vértebras. Esas articulaciones pueden dañarse con el uso. Entonces puede haber fasciitis, puede haber una inflamación con el uso, pueden haber microfracturas que se llaman fracturas de estrés también por sobrecarga muscular, que puede ser real porque levanté un peso muy grande que no me correspondía o por lo que acaba de mencionar, como decía el doctor Sarno, por una sobrecarga psíquica. Pues pueden haber microfracturas que van a causar inflamación localizada en las facetas. Y también, tú lo has dicho, con la edad. Entonces las personas de edad van a perder masa ósea, van a tener fracturas de compresión, incluso patológicas de las vértebras por aplastamiento, personas con un dolor terrible que se tiene que tratar también, y pueden tener, por supuesto, problemas facetarios. Todos esos diagnósticos pueden tratarse con mucho éxito solamente con la terapia neural. También existen
los medicamentos combinados homeopáticos, que llaman la homeopatía complejista, que vienen afortunadamente a nuestro país en ampollas. Esas ampollas se pueden mezclar con la procaína y hacer aplicaciones combinadas, localizadas en los puntos de dolor y de inflamación, con buen resultado. Pero si no complementamos estos tratamientos con un ejercicio adecuado, que es muy importante, con actividad física, porque muchos de estos dolores se debe al sedentarismo. Acá no hacemos ningún movimiento, de que estamos todo el tiempo sentados y al sobrepeso. Y a malas posturas, que lo acabamos de mencionar, sí, que no solo son en el día a día, en el escritorio, en la oficina, sino que también en la noche. Entonces, personas que duermen inadecuadamente, con colchones que ya están vencidos, sus fuelles o resortes, porque el ideal es un colchón semiduro ortopédico para dormir, no que sea muy suave, muy aguado, decimos los chapines. Y también incluye una almohada o no, porque depende cómo se duerme, porque si es un paciente que duerme, una persona que duerme boca arriba la mayoría del tiempo, no es adecuado que use una almohada, ni mucho menos. Tiene que dormir sin almohada o con una pequeñísima almohada detrás del cuello. Como las de los bebés. Así es. Esa sería una posición adecuada para no dañar su columna. Si duerme boca abajo, por ejemplo, se recomendaría algún tipo de almohada en el vientre para que la columna esté como que plana. ¿A nivel de la boca del estómago? Sí, una almohada en el vientre. Los que duermen de lado se recomienda una almohada en medio de las rodillas. Y también que tenga una almohada anatómica que no sea ni muy grande ni muy pequeña en la cabeza. Por ejemplo, mira el espacio, si estás recto, el espacio entre tu oreja y el hombro. Es como una L. Sí, ese espacio es el espacio adecuado. El grosor de la almohada. Claro. Si es muy pequeña, tenemos una contractura, y si es muy grande, una hiperextensión. Al otro lado. Y todo eso va a favorecer el aparecimiento de dolores por dormir mal. Entonces la gente dice, tengo tortícolis porque dormí mal. Se puede tratar con la terapia neural. Y algo que a mí me ha pasado y que tú afortunadamente me lo has aliviado, cuando descubrimos que con el martillo neumático alineas mi columna, el vértigo, cuando he padecido de vértigo. También, porque muchas veces es un vértigo debido a subluxaciones de las vértebras, que son pequeñas malposiciones que no se pueden objetivar con una radiografía, que salen de su lugar las vértebras, y eso lo podemos diagnosticar por medio del martillo neurológico, que es de Jay Holder, que es un quiropráctico americano. Hay varios enfoques en cuanto a las terapias de columna. Uno es la quiropraxia. La quiropraxia es un término que se utiliza desde 1865. Pero en manos de un experto. Creada por Didi Palmer, y él empezó con sus propias observaciones a manipular a ciertos personajes que vivían cerca de su casa, que eran de indígenas americanos, y él empezó a observar que con esas manipulaciones podía curar muchos dolores del cuello y de la columna principalmente. Y se fueron desarrollando las técnicas de la quiropraxia, y ellos utilizan manipulaciones con ambas manos, utilizando su cuerpo también, y hacen thrust, que son chasquidos en la columna, que corrigen. No es el hueso el que truena, no, ¿verdad? es la articulación, que es lo que corrige ciertas malposiciones, subluxaciones. Hablan de una inteligencia natural que tiene el cuerpo para poder llegar a las posiciones, y corrigen, la verdad, bastantes problemas de columna, pero no lo pueden corregir todo. Y está la osteopatía, que es otra disciplina que nació un poco tiempo después de Andrew Taylor Still, que era un metodista también muy acucioso, y que él por su lado empezó a desarrollar sus propias técnicas. Son técnicas más suaves, no tan violentas o tan bruscas como la de quiropraxia, porque no hacen thrust, no hacen chasquidos, y pareciera que no están haciendo nada, porque solo ponen las manos y en cierta como posición. Montserrat, que aplicaba la osteopatía. Y entonces ayudan a corregir los problemas de subluxación también. Tienen un tipo de osteopatía craneosacral, donde ponen las manos en la cabeza, incluso en niños, y pareciera que no están haciendo absolutamente nada, pero están haciendo pequeños movimientos respiratorios que favorecen la corrección de malposiciones en los huesos del cráneo. Son criticados, por supuesto, por la ciencia oficial. Sin embargo, tanto pero tú has dicho, a nivel complementario, hay una sola medicina, la que cura, como a nivel de la OMS, ya son reconocidas como técnicas
curativas y algunos seguros pueden pagar servicios quiroprácticos o de osteopatía. Resulta que el doctor Sarno, que lo mencioné al principio, incluso él participó en una discusión a nivel del Senado en el 2015, tenía 91 años el señor, porque estaban preocupados porque los gastos de salud pública a nivel de dolor crónico eran altísimos en las aseguranzas, y él habló de la importancia de trabajar con técnicas biocognitivas de relajación, por ejemplo de yoga, de mindfulness, de ejercicios de disminuir la victimización, de trabajar el miedo, de trabajar la seguridad en sí mismo, que eso todo ha estado eso desatendido por décadas. que era muy importante para disminuir los costos de salud pública, porque ellos estaban limitando a trabajar el dolor desde un punto de vista mecánico, que era muy simplista y que no explicaba todo el dolor, sino solo una pequeña parte. Bien. ¿Así? Sí, se está cambiando. No, está cambiando. Está cambiando. Como te acabo de explicar, algunas aseguranzas están pagando ya servicios de quiropraxia y osteopatía, pero ojo, ojalá todas no son personas, con perdón, naturistas o curanderos o herbolarios, nada de eso. Son gente que estudia en la universidad, porque eso ya se da como una materia oficial en la universidad. Entonces salen con un título de osteópata universitario o un título de quiropráctico. Está la medicina manual, que tiene combinación de movimiento de la osteopatía y la quiropráctica, pero más que todo se utiliza en Europa. Entonces hay libros, hay textos de medicina manual, y también se combina con la acupuntura. La acupuntura es una disciplina ancestral que por medio de la colocación de agujas en ciertos puntos de los meridianos puede ayudarnos a trabajar el dolor, a relajar al paciente, y trabaja no solo un dolor somático, sino trabaja también el dolor psicosomático, que son las tensiones que acabo de mencionar. Es muy interesante. Está la acupuntura de la oreja, que no se llama realmente así, sino que se llama la medicina de la auriculoterapia o la medicina de modulación de la oreja, por el doctor Paul Nogier, que lo mencioné hace mucho tiempo acá contigo, que es un sistema completamente nuevo en donde todos los órganos, sistemas, huesos, músculos están representados en la oreja, y lo vamos a estimular ya sea con pequeñas agujas o con un láser infrarrojo o con pequeños arpones o agujas semipermanentes que se pueden dejar en el puntito, con excelentes resultados. Es porque está en la oreja, en el ojo, en la lengua, en las palmas de las manos y en las plantas. Eso se llama somatotopía, que son representaciones de todo el cuerpo en una parte. Sí, está, maravilla, ¿verdad? Está también el trabajo en los pies, ¿verdad? La manipulación de la reflexología plantar, de las manos, que funciona muy muy bien. Yo tengo casos que he contado, que he trabajado con lo que tenía la mano en ese momento, y se puede resolver un problema de un dolor en el cuello manipulando las plantas de los pies, donde uno sabe dónde está reflejada la columna cervical. Haroldo, y en el caso de los niños que nacen con alguna malformación, ¿sí hay apoyo para ellos? Ese es otro tema interesante, que se llaman deformidades congénitas. Entonces ahí tenemos problemas de meningocele, tenemos problemas de falta de cierre del tubo neural, de malformaciones en las vértebras, y todo eso sí tiene que tratarse muy de la mano con la ciencia oficial, porque muchos de ellos necesitan de algún tipo de cirugía. Definitivamente, colocaciones de válvulas. Recordemos que a nivel del sistema nervioso central pues está el líquido cefalorraquídeo, y cuando hay hidrocefalias, cuando hay meningoceles, hay una anomalía en la circulación de ese líquido, y se pueden colocar válvulas que son del ventrículo hacia hacia el peritoneo. Entonces hay un drenaje, un drenaje de líquido. Tenía uno mi papá a raíz de que le dio la meningitis. No, que le dio la hidrocefalia en su cabeza por el golpe del accidente en el carro. Le pusieron la válvula, pero se dieron cuenta 6 meses después, a raíz de que él empezó a retroceder en lo que había avanzado después del accidente. Cuando le pusieron la válvula, es cierto, recuperó algo, pero ya muy poco. Entonces, el estar atentos, Haroldo, y el atender rápido las cosas. Es muy importante, cuando nos dedicamos a la medicina integrativa o complementaria, tomar en cuenta los recursos de la medicina oficial, y no es blanco o negro, y que todo lo voy a resolver con medicinas alternativas o complementarias. Definitivamente que no.
sí es importante el diagnóstico. Yo sí mencioné que se exageraba o se abusaba del diagnóstico de radiografía, de resonancia, de la primera una resonancia que es tan cara y que a veces en vez de ayudarnos nos confundía. Pero no quiere decir que no se use. Definitivamente es un valioso auxiliar y como médico estoy obligado a hacer exámenes diagnósticos. No mencioné la fisioterapia. La fisioterapia sí es una especialidad que es reconocida por la medicina oficial a diferencia de la quiropraxia y la osteopatía. Los fisioterapeutas utilizan técnicas de aparatología, ultrasonidos, electroterapia, terapia de contraste, frío, calor. Utilizan algunos equipos también para hacer diagnósticos de algún grado de contractura en el músculo, algunos ejercicios de relajación que son muy útiles y trabajan muy de la mano con los ortopedistas o con los fisiatras. Los fisioterapeutas son licenciados, porque no son técnicos, son licenciados en trabajar ese tipo de técnicas complementarias o coadyuvantes. Y los fisiatras son médicos titulados que se dedican a la especialidad de la fisiatría, que es el trabajo de problemas en el aparato músculo-esquelético, con técnicas electrónicas o aparatología. Un par de cosas aquí, Haroldo, de dudas. Dentro de los recursos podemos hablar también, por ejemplo, las fajas, cuando la gente se encorva, cuando son muy altos los patojos, y les da también como vergüenza ser tan altos y porque ven a todo el mundo para abajo, entonces tienden a hacerse encorvados, así como las chicas por el busto. Estas fajas correctoras para que jalen los hombros para atrás. Todo eso entra dentro del ámbito de la fisioterapia. Las fajas correctoras. Entonces hay fajas, hay rodilleras, hay tobilleras, hay aparatos para inmovilización del hombro, por ejemplo. Todos esos son muy importantes, siempre lo acabo de mencionar, de la mano del ejercicio. Si no hacemos un ejercicio, no sirve de mucho todo eso. Y esa era mi otra pregunta, el ejercicio. Nadar. Nadar es fabuloso. Nadar, pero yo lo mencioné, el ejercicio como un medicamento tiene dosis. Entonces el ejercicio debe ser ejercicio de estímulo, nunca un sobreesfuerzo, porque en vez de ayudar vamos a complicar. Es un ejercicio y es un ejercicio dirigido. Hay personas que trabajan medicina manual muy buenos, que combinan sus manipulaciones con ejercicios que le enseñan al paciente. Los estiramientos o el stretching no es solo un ejercicio isométrico de contracción como los que levantan pesas, sino que también hay que hacer un estiramiento. Entonces siempre que vamos a hacer un ejercicio de pesas, por muy pequeñas que sean, tenemos que preceder de un estiramiento correspondiente y después post contractura de un estiramiento también. Entonces hay stretching, contracción y stretching. Ese es el orden normal, pero la gente por pereza, por no decir una palabra chapina, por practicidad, no lo hace. Entonces vemos muchas personas que son fisicoculturistas, que lo hacen mal, por supuesto, que se dedican al crecimiento de la masa muscular, que no pueden estirar los brazos. Desarrollan músculos cortos. Entonces no pueden estirar los brazos, o no pueden tener una postura adecuada y padecen de dolores también porque no estiran. Ya. Y con estirar, fíjate, 5 a 10 minutos diarios es suficiente. Es delicioso. A los mismos animales lo hacen, tú has visto a los gatos cómo estiran. Eso es parte de la fisiología. Y máxime nosotros que estamos muchas horas delante de la computadora, en la silla, en el escritorio, tenemos que practicar los estiramientos. Y de hecho lo estamos practicando, te cuento. Sí, yo me recuerdo cuando me caí de la bicicleta que me encuneté, esos dolores en la espalda eran horribles y lo que me sacó de ahí, Haroldo, fueron los estiramientos de yoga. Eso fue lo que a mí caminar, tranquila, nada de apúrate que ya vas tarde. Caminar y los estiramientos. Tú lo has dicho, tranquila, ese es un ejercicio de estímulo. Solamente caminar, eso puede ayudar. ¿Por qué? Porque el ejercicio tiene varios componentes. Tiene un componente de movilidad. El sedentarismo provoca muchas veces, por ejemplo, un bloqueo a nivel de la pelvis. Entonces, al haber un bloqueo de la pelvis, no tenemos una suficiente apertura en la articulación y eso va a producir un dolor de la región lumbar. Entonces, la gente que tiene un dolor lumbar o un lumbago muchas veces lo que tiene es un bloqueo en la articulación pélvica y eso se va a corregir con algún tipo de medicina manual
o ajuste, como tú lo acabas de mencionar, que yo practico con el martillo neuromodulador, pero también con un ejercicio adecuado que combina caminar y combina el estiramiento, que puede ser un estiramiento propio, porque hay escuelas de estiramiento, sino también con un estiramiento de tipo yoga. Se mantiene la postura con la respiración combinado y eso es algo formidable. Sí. Formidable. ¿Has visto en la televisión, en el Facebook? A mí no sé si me da miedo, me da cosa o me asombra. Abro los ojos. Las personas a las que les decimos desgonzadas, los contorsionistas. Sí. Dios santo, ¿qué pasó en esos cuerpos, Haroldo? Esas que se personas, pueden doblar para adelante como para atrás. Esas personas tienen una hiperlaxitud y tienen una hipermovilidad, o sea, hiper quiere decir más de lo normal. Recordemos una palabra. Eso no hace daño. Una palabra, ortopedia. Orto quiere decir correcto. Y pedia, niño. De ahí viene la palabra. Entonces hay ciertas posturas, posiciones, crecimientos, movimientos que tienen que tener cierto grado dentro de lo que se llama la normalidad. Y para eso existe una campana de Gauss, se llama en estadística, que tienen unos porcentajes, ¿verdad? Y entonces abajo el 5% ya es anormal y arriba el 95% ya es anormal también. Nos tenemos que mantener en esos porcentajes para que nos llamemos normales. Entonces hay personas que se salen de esos perfiles, de esa campana de Gauss, de esos percentiles se llama, y caen en la normalidad. Ya sea, hay personas que son todo lo contrario, que no pueden estirar, que no pueden tocarse la punta de los pies. Tóquese los pies, llegan a la rodilla. Sí, esa es una persona que tiene una hipomovilidad y una hipoflexibilidad. Y hay personas que se salen del porcentaje y que tienen ese tipo de movilidad exagerada que tú has visto en los videos de YouTube. Sí. Pero son personas que ya nacen con esa característica, que tienen esa hiperlaxitud. Sí. Porque ves que cuando somos bebés, no sé si es porque todavía no está de los tamaños adecuados el cuerpo, porque tenemos una cabeza muy grande en comparación con el resto del cuerpo, porque el bebé se agarra el pie y se lo mete el dedo del pie en la boca con suma facilidad. Que ya tienen esa genética, en la mayoría de los casos, o que son entrenados desde muy pequeños para que mantengan esa flexibilidad de un bebé. Y que no lleguen a la edad adulta y que puedan seguir haciendo lo de Pedro Picapiedra de meterse el dedo en la boca. Sí, el pie. Es que se chupan los piecitos de la forma más natural. O algunos yogis también has visto que se ponen las piernas por atrás, tienen ese tipo de práctica que lo han ejercitado por toda su vida o que tienen esa genética. Por supuesto que son personas que no tienen sobrepeso. Sino que hay personas que te has visto que tienen sobrepeso que son muy ágiles, flexibles, que pueden abrirse como balletistas. Sí. Los balletistas, por ejemplo, a base de entrenamiento pueden lograr ese tipo de estiramientos exagerados, de abrirse en dos. Te levantan, o levantar la pierna, como ponerse el brazo a la parte de la oreja. O algunos karatecas también, el taekwondo, que levantan la pierna para arriba. Sí. El famoso Bruce Lee que rompía el karate un foco. que abren las piernas. Eso es por práctica. Eso es por práctica y no es malo. Cuando se sabe hacer y cuando se hace gradual. Porque si una persona que no ha tenido ese tipo de ejercitación lo intenta hacer, puede romperse un ligamento, dañarse una articulación o una microfractura por estrés y parar en el hospital. En el caso de la pandemia ahora del sobrepeso o la obesidad, Haroldo, el daño que le hacemos a la columna y a las rodillas y a los tobillos, bueno, a tus huesos en general. Por supuesto, porque eso es por sobrecarga, eso es biomecánica. Y siempre le decimos a las personas que llegan a la clínica con dolor de espalda, que lo primero que tenemos que hacer es favorecer la reducción del peso. Yo decía que con un 10% que las personas logren reducir su peso, es suficiente para que hagan cambios evidentes, no solo a la vista, también la persona lo siente, porque el dolor disminuye. Porque si sobrecargamos estas articulaciones con un peso que no le es natural, pues la dañamos. Podemos inflamar el cartílago, podemos también fracturar algunas superficies óseas o lastimar también los meniscos o sobreextender los ligamentos. Entonces la persona, si no baja de peso, por más que tome analgésicos o opioides, no va nunca a resolver su problema. Otra de las técnicas importantísimas que yo ya la mencioné y que aprovecho acá, porque es el tema para mencionarlo, es
la ozonoterapia. En la vena, Entonces recordemos que la aplicación de ozono inyectable en los puntos de dolor en sí mismo es fabuloso porque favorece la desinflamación, favorece también el aumento de la circulación y también es supremamente analgésico. Pues podemos trabajar local en los puntos de contractura, podemos trabajar intraarticular en algunas patologías de rodilla donde hay desgaste, donde hay osteoartrosis, donde hay pérdida del cartílago articular. Podemos ayudar muchísimo con las inyecciones de ozono intraarticular o ozono intraligamentario. Y a nivel de patología de columna es valiosísimo. Yo mencioné al principio que, claro, hay patologías de disco, donde hay una protrusión muy grande del disco que compresiona la raíz, en este caso ciática, por ejemplo, que amerita una cirugía. Claro, pero tenemos evidencia y tenemos experiencia en que la aplicación de ozono cerca del disco o intradiscal también, lo voy a mencionar, mejora en un 70% a esos casos y pueden evitarse una cirugía. Entonces es aconsejable hacer el intento de un curso de aplicación de ozono para ver si el cuerpo responde y evita una cirugía de ese tipo. Hay aplicaciones intramusculares que son en los músculos que están a la par de la columna. En los músculos paravertebrales se aplica, en los puntos de dolor, en los segmentos afectados. Hay aplicaciones facetarias donde uno llega a la aguja hasta la articulación de la vértebra con la vértebra. Hay aplicaciones cerca de la salida del nervio, perirradiculares. Hay aplicaciones epidurales de ozono que se pueden hacer también, para quien sabe, por supuesto. Y hay aplicaciones intradiscales, que en mi experiencia, claro, son muy elegantes, se pueden hacer, son muy efectivas, pero no más que las que acabo de mencionar. Lo que sí son más es supremamente más caras, porque implica hacerlo intrahospitalariamente, utilizar un arco en C, que es un aparato de radiología para podernos guiar en dónde estamos colocando la aguja dentro del disco. Y también implica el trabajo de un anestesiólogo, porque el paciente tiene que estar sedado, y todo eso va a implicar un alto costo en la aplicación. Claro. Sin embargo, si aplicamos unas inyecciones intramusculares paravertebrales que son tan sencillas, semana a semana, vamos a producir el mismo resultado de la aplicación intradiscal, disminuyendo el riesgo, porque es un riesgo. Así como es de súper efectivo, es un riesgo, y disminuyendo los costos. Te voy a mencionar toda esa larga lista que dijiste de posibles tratamientos alrededor de la columna, y me iba dando como kriptonita, era la cosa, me iba a dar aquí algo, qué tremendo. Pero creo que es importante lo que acabas de decir. ¿Por qué? No sé, porque hay mucha gente que no es ni médico, que se compra su aparato de ozono marca Llorarás. Así dice un amigo mío, marca Llorarás. No sabe qué concentración de ozono está sacando su aparato, no sabe qué volumen está introduciendo ni la concentración, y, claro, y mucho menos sabe la técnica, que cree que con solo aplicar ahí va a mejorar. Eso es grave, porque puede causar un daño, en el mejor de los casos, temporal, en el peor, permanente, a un paciente. Entonces no es así nomás de ponerse en las manos de cualquiera a aplicar la ozonoterapia, porque la ozonoterapia es una terapia médica. Incluso hay una asociación de ozonoterapia a nivel mundial que está en España. Y la parte psicológica, también el abordaje, el acompañamiento, ¿cómo le llamas tú en la clínica eso? Técnicas de manejo del estrés. Eso también. Eso es parte fundamental. Es vital. Hoy, hace un momento te contaba yo que había una paciente ya recién venida para acá, que ya consulta por un dolor crónico de rodillas y un dolor crónico de la articulación de la cadera derecha, que finalmente se generalizó y también tiene problemas articulares en las manos, en los dedos, y todo a raíz de un evento súbito que la agarró a contrapié, como dicen los españoles, que no se lo esperaba y que le llevó más de año y medio poder trabajar,
a nivel emocional, sentimental, muy, muy, muy fuerte, que desembocó en una manifestación de dolor a nivel articular y a nivel de las rodillas y de la pelvis. Entonces estamos trabajando con ella hace un tiempo, hay una mejoría. Los reumatólogos le están dando todo su trabajo, de lo que ellos dan, esteroides, metotrexate, todo lo que dan, porque su enfoque es mecánico, local, jamás toman en cuenta la parte emocional. Y hoy que tuvimos la oportunidad de platicar, con algún detalle, pues ella me explicó lo que realmente sucedió, yo pude comprender con mucha claridad por qué tiene ese dolor. Y precisamente le dije, bueno, me alegramos que estamos mejorando, pero definitivamente si no trabajamos ese duelo bloqueado, porque es un duelo bloqueado, en la clínica de manejo del estrés, no vamos a poder hablar de curación jamás. Lo lindo es que cuando ella lo realice, lo comprenda y lo integre, ahí, así, ¡pum!, ahí viene el destape y ahí viene la sanación. Sí, esa palabra es muy, muy buena, la integración, porque como hablamos hace un momento, podemos tener el conocimiento, y ni siquiera así poquito, un gran conocimiento de las cosas, pero si no lo integramos, no tenemos resultado. No pasa nada. Eso es básico. Tenemos acá preguntas. Dice, buenas tardes Carolina y doctor, mi hijo de 20 años tiene las piernas arqueadas, lo que le decimos cornetas. Sí, ¿verdad? así es. Él mide 1,70 y es de complexión delgada. ¿Cómo se le puede ayudar? Gracias por su respuesta. Él ya tiene 20 años. Eso quiere decir que el crecimiento, pues básicamente ya llegó a su fin. Los cartílagos distales y proximales articulares de los epífisis que se llaman ya se cerraron, y por lo tanto el nivel de corrección posible anatómico ya no es factible. Entonces él tiene una conformación que es particular de estas piernas arqueadas que no puede mejorar, a menos que trabaje un poco de ejercitación, de fortalecimiento de los músculos, que le podría ayudar, algún tipo de aparatología, pero la verdad yo no le veo que eso le vaya a ayudar mucho. Él prácticamente es una persona que va a ser así, es más estético. Tú lo has dicho, es estético. Dice, buenas tardes, tengo 2 hernias alojadas donde empieza la separación de los glúteos. Hay momentos en que siento como una vibración y ardor hasta los lados de las caderas. Hay días que lo siento y a veces no. ¿Por qué es esto? Los tratamientos de ozono y calor en esa área específica ayudarán a bajar el tamaño de las hernias. Mil gracias a este gran médico. Efectivamente, tenemos un buen chance de poder ayudar, en este caso que nos consulta, con tratamientos de ozono en la cercanía de donde están las hernias. Los tratamientos de contraste, de calor, frío, calor también pueden ayudar. Tenemos también ultrasonido que puede ayudar, por supuesto, pero lo acabamos de hablar. Si no complementamos con la parte emocional, investigando en dónde está el verdadero problema, lo que está detrás, que dice Salomón, esto no puede tener un resultado totalmente satisfactorio. Porque hay cosas, Haroldo, que te operan, y esa era, se supone, la santa solución. Te operan, pero no tratas la parte emocional. En algún otro lado se te va a disparar algo que necesita que atiendas en tus emociones. Así es. Y el cerebro, si nosotros trabajamos distalmente, localmente el dolor, va a tratar de sacar esa tensión por otro lado, como tú lo has dicho, por las conexiones nerviosas que tiene con el cuerpo, las conexiones somáticas. Claro. Acá está otra pregunta. Dice, buenas tardes, me encantan sus programas, muchas bendiciones. Tengo 47 años, casi mes y medio de tener un dolorcito de los 2 lados abajo del cuello. Es un dolor terrible. A veces ya no puedo moverme, hasta los tirantes del brasier me molestan. Fui al doctor y me dio 2 clases de medicamento, pero no me hacen nada. Hace 2 semanas, ya desesperada, probé unas gomitas cannabis y me ayudaron un poco, pero el dolor está allí. Solo siento un poco de alivio colocándome algo caliente en el área o parches. ¿Qué consejo puede darme el doctor? Cabe mencionar que tengo insuficiencia renal. Muchas gracias. Es un caso típico en donde hay un dolor somático y hay un dolor neuropático. Son los 2 tipos de dolor que hay. El dolor somático se explica por un daño local, por una inflamación de las fibras del músculo a nivel local, donde hay puntos de disparo, de gatillo, trigger que se llaman, y también un dolor neuropático donde no podemos explicar el dolor a nivel local, sino
se explica a través de la alteración de los receptores nociceptivos, o sea, receptores de dolor, por una tensión psicológica, por una tensión emocional. En este caso es obvio que el problema es ansiedad. Cuando tenemos un exceso de sobrecarga de trabajo, de problemas personales, problemas familiares, todo eso va a repercutir en un peso simbólico, como una piedra que estamos cargando en la parte posterior de la cabeza, en el cuello, en los hombros, que se va a reflejar como un dolor de ese tipo que está mencionando. El cannabis, los cannabinoides, se sabe que tiene un efecto muy claro en el dolor. Se puede usar tintura de cannabis, parches de cannabis, con buen resultado. Sabemos que es el cannabis, ¿verdad? ¿Marihuana? La marihuana, sí. Lo malo es que en nuestro país, hasta el día de hoy, eso no es legal, es ilegal, se considera una droga y es perseguido. Por lo tanto, tiene que ser muy selectivo el tratamiento y no directamente con la hierba, sino con algún derivado, como una tintura, podría dar resultado. Pero por sobre todo, si nos da la oportunidad, le puedo sugerir que se aboque a nuestras clínicas para que podamos trabajar el dolor de una forma integral, porque lo contrario solo estamos trabajando el síntoma y eso va a hacer a no acabar y se va a volver un dolor crónico que puede pasar meses o años. Hubo dos cosas que no me crean, solo fue lo que yo sentí. Es el herpes zóster, así Zóster, se llama, ¿verdad? sí, Zóster. zóster. Cuando es una cosa que no aguantas ni el brasier, que te duele hasta el año que viene, o sea, es un dolor indescriptible, muy, muy fuerte, dolor, ardor, porque ella menciona ahí que tiene ardor también. Y la otra cosa es su flexibilidad para ver su situación de vida, que no sé cuál sea, pero lo que sea que esté viviendo usted en este momento, cuán rígida está o de qué otra forma puede usted manejar, percibir, sentir lo que sea que esté viviendo que le está provocando algún desasosiego o algún descontrol. Esas fueron las dos cosas que yo sentí en mi corazón cuando leí su mensaje. Bueno, si platicamos de este tema, podemos decir también que el cuello es la estructura que conecta la cabeza con el tórax, conecta la intelectualidad con el corazón. Entonces, cuando hay una incoherencia, o sea que pensamos una cosa, pero sentimos otra cosa, y muchas veces decimos otra cosa, eso va a producir un dolor en la parte del cuello, un dolor crónico. Hay una incoherencia y tenemos que trabajar eso a través de flexibilizarnos, de no ser rígidos, ¿verdad? Para poder superar eso. Sí, es que es increíble la habilidad que tenemos, es que estamos sobrepracticados, pues, de incoherencia, Haroldo. O sea, pensar una cosa, hacer otra cosa, sentir otra cosa, y encima esperar resultados que ya determinamos cuáles son los que queremos que sean. Bueno, y de hecho, otro de mis maestros, el doctor Carvajal Posadas, él dice que la enfermedad no es más que la incoherencia. Sí. Y que la sanación, lo que es la recuperación de la coherencia, y que el terapeuta es un imán, dice él, que ayuda a poner en coherencia la desorganización que tiene el paciente, la alteración. Claro, como dice Enrique Corbera, lo que no pudiste ni con lágrimas ni con palabras corregir o sanar, tu cuerpo lo va a gritar, o sea, lo va a expresar. Así es. Y a la última consulta dice, ¿qué me puede decir de nuestro caso? Mi abuela, mi mamá, yo y mi hijo padecemos el mismo problema de la columna. Más allá de lo hereditario, ¿qué relación tiene lo emocional? Gracias por el programa. Bueno, aquí podemos hablar mucho de lo que es la psicosomática. Ya lo he hablado aquí contigo muchas veces. La psicosomática es una de las herramientas que hemos incluido últimamente en nuestra terapéutica, la psicosomática clínica de Salomón Selam. Y en este orden de ideas podemos hablar de lo que es el transgeneracional. También hablamos de lo que son los duelos bloqueados. Transgeneracional es tu árbol genealógico. Sí, totalmente. Entonces, cuando existe un evento muy crítico, grave, en algún sitio del árbol, que puede ser cercano o lejano, 2 generaciones, 3, hasta 4 generaciones atrás de mí,
y que no se procesó en su momento porque fue tan grande que se ocultó y que se minimizó y se metió bajo la almohada, ese evento puede producir síntomas en los descendientes. Hasta que uno de ellos se quiera hacer cargo y ahí se hace el corte. Lo triste es que estos descendientes no saben por qué es que están experimentando estos problemas, que pueden ser físicos, en una enfermedad, como en este caso, problema de columna, pueden ser psíquicos o psiquiátricos, y no lo saben, o sus familiares no lo saben, hasta que de alguna manera, a través de técnicas como la psicosomática, podemos determinar que lo que está realmente detrás es un evento transgeneracional, o como tú lo has dicho, un evento del árbol. Entonces lo que nos conviene acá es abordar esto con esa perspectiva, a través del árbol, a través de un genograma, ayudando a la persona que consultó, o animándola más bien a que se aboque con nosotros para que podamos ayudarla a buscar realmente en dónde está el problema. Yo le invito a que si usted fue la que lo consultó es porque usted está llamada. Si no, solo se queda con ve pues. No, usted escribió y consultó. Creo yo que usted tiene ese llamado a hacer ese corte en su árbol genealógico. Por cierto, en el mes de marzo, ya va a venir Salomón otra vez. Ya va a venir Salomón en el mes de ¿Cuál marzo. curso viene a dar ahora? Un tema interesantísimo. ¿Cuál es? Que se llama La escala del amor. ¿Quién está detrás de tu pareja? Ay, Jesús. Solucionar al fin los enredos familiares, ¿verdad? Los problemas familiares relacionados con los enredos del amor. ¿Quién está detrás de tu pareja? O sea, ¿qué ancestro? ¿Qué solución no sí, resuelta? Sí, o sea... ¿Qué situación no resuelta? ¿O qué? ¿De qué? ¿O cómo? Hoy sí me quedé así como... Te dejo así. ¿What? Es un tema fabuloso. Todos los enredos amorosos. O sea, cualquier relación sentimental. Cualquier relación sentimental. ¿Exitosa o fracasada? Exitosa, fracasada. ¿Qué pasa con o de preferencia de la que tú querrás. Cualquier relación. Desde tu primer amor platónico. Que no está pasa relacionada con representantes de tu familia. A lo que te digo. O sea, viene con... Que pueden ser en el árbol ancestros. o pueden ser actuales, padres, abuelos, tíos, todas. Entonces, el estudio de esos enredos amorosos a través de la psicosomática puede ayudar muchísimo a mejorar tu relación, por supuesto. Claro. O a salir de una relación que definitivamente no se puede. Claro. Y en este campo, él habla mucho del famoso incesto simbólico. Claro. ¿Verdad? Entonces, todos esos enredos amorosos, personas de que no pueden concluir exitosamente una relación porque están constantemente repitiendo y cayendo en los mismos esquemas y errores, y que saltan de una pareja a otra y vuelven a caer en la misma, tienen un enredo amoroso que se puede resolver a través de la psicosomática. Es que desde las constelaciones, cuando usurpas un lugar al que no te pertenece, cuando mamá está hecha a un lado, porque la hicieron a un lado, o ella se hizo a un lado, y una de las hijas suple ese espacio, no sexualmente, pero sí emocionalmente, ahí hay ese tipo de cosas. Claro, recordemos que las constelaciones familiares son una herramienta más, al igual que la psicosomática, y que se puede utilizar perfectamente para tratar el mismo tema. Pero en este caso hay hasta 2 libros ya, ¿verdad?, sobre el mismo tema, porque da para mucho. Y hay nuevos descubrimientos de Salomón sobre este tema. Y la gente se interesa mucho porque aquí no nos interesa mejorar nuestras relaciones con los seres queridos. Claro. O desde el inconsciente, ¿verdad? Si la relación que yo vi que se generaba en el hogar en el que crecí entre mi papá y mi mamá, totalmente. Y era tremenda, y yo inconscientemente digo, no, si traer al mundo hijos es esto, vivir esto, y yo impactar a otros niños, no los tengo. Entonces, desde mi inconsciente yo me voy a relacionar con personas o que son estériles o que, no desean tener hijos igual que yo. Entonces, pero eso es desde el inconsciente. Por supuesto, todo es desde el inconsciente. Por eso es de que necesitamos estudiarlo para entenderlo y entonces tomar conciencia, que se llama, cuando nos da la información y uno cae en cuenta, ahora entiendo por qué es que yo tengo ese tipo de relación, que como bien dices tú, es exitosa, es que bueno, o es patológica, es anormal, y entonces necesito yo una ayuda.
ya sea para poder mejorarla, porque muchas veces, aunque sea un inserto simbólico, se puede mejorar. Claro. O a veces... Es que si te haces consciente de ello, lo aceptas, Totalmente. se resuelve. O sea, es como que tienes un nudo, encontraste cómo estaba el enredo, lo deshaces y se sanó. O si definitivamente es imposible solucionarlo, pues tener el valor, tomar y en plena conciencia terminar la relación. Y luego aprender de los errores y ya poder escoger una pareja que no esté repitiendo el esquema que yo vengo repitiendo, como tú dices, inconscientemente. Claro, pero soy yo, sin saberlo, soy yo quien está generando. Entonces el tema es muy bueno, es la tercera semana de marzo, ya vamos a anunciarnos por nuestras redes sociales para que puedan apartar el tiempo y los recursos para participar. Es un seminario muy exitoso, que es de los que más público llaman. En México ha tenido llenos totales de 150, 200 personas, en Argentina también, y ahora en Guatemala. La escalera del amor, los enredos amorosos, ¿quién está detrás de mi pareja? Interesante. Pues muchísimas gracias, Haroldo, por haber estado hoy con nosotros desarrollando este tema. ¿Dónde pueden ustedes contactar al doctor Haroldo Cabrera Mancio? En redes sociales, IMC, que quiere decir Instituto de Medicinas Complementarias. Entonces repito, IMC Cabrera Mancio. El teléfono de la clínica 2259-3232 y lo más rápido, el WhatsApp 5511-4471. Gracias, Haroldo. A ti, gracias. Sé fiel a ti mismo, a tus sueños e ideales, y alcanzarás la trascendencia. Carolina, la mujer de hoy, presentó el segmento Vida y Plenitud.